Vamos a continuar en nuestro ciclo de charlas de crecimiento y desarrollo. En el día de hoy vamos a hablar de la parte del neurodesarrollo de los menores de 5 años. Entonces, en primera instancia, hemos de definir qué es el neurodesarrollo y hablamos que es un proceso dinámico y complejo. Dinámico en el sentido en que tiene que haber una constante relación del niño o niña con su medio para dar una evolución o una maduración a diferentes sistemas, principalmente el sistema nervioso, con el fin de generar habilidades que le permitan protegerse en su medio, protegerse, desarrollarse o simplemente vivir en su medio. Tiene resultado entonces la maduración de estas estructuras, la adquisición de habilidades y finalmente la formación de un individuo como persona única. Desde la vida fetal empieza su neurodesarrollo a través de diferentes momentos e hitos de su evolución que inician o se establecen dentro de estas cuatro palabras o cuatro fases. La fase de proliferación, fase de migración, fase de organización y fase de mielinización. La fase de proliferación es entonces la fase, ya hablaremos más o menos de las semanas, donde se dará el desarrollo y generación, hablemoslo inicial, de las primeras redes neuronales. Redes neuronales como tal no, sino como las primeras células neuronales. Y como saben, a nivel embrional, entonces esto se va a dar en una capa específica que luego tendrá que migrar hacia donde se establecerá dentro del ser humano que va a nacer. Entonces el proceso de migración es la segunda parte. La organización, entonces, es cuando se empiezan a dar esas interconexiones y esas sinapsis entre neuronas y axones y se va formando o estableciendo lo que conoceremos como el sistema nervioso principalmente central. Y por último, la mielinización, que es un proceso que va desde el nacimiento, más o menos, desde las primeras semanas de nacido, hasta incluso los 21 años de vida. Entonces, dentro de esta revisión tenemos que tener dos conceptos claros y dos palabras específicas porque nos van que son como fundamentales o pilares a la hora de hablar del neurodesarrollo y de la evaluación del mismo. Entonces, el primero es hito y el segundo, estimulación. Entonces, ¿qué es un hito? Un hito es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de la persona. Entonces vamos a ver y vamos a establecer que eh, hay diferentes hitos que permiten, que son comunes en el desarrollo de todos los seres humanos, que permiten la evaluación de un desarrollo normal o anormal de cada uno de los pacientes pediátricos que tengamos. Y la estimulación es un término que es importante en la revisión del neurodesarrollo porque es la base del neurodesarrollo. Como hablábamos hace un momento, se estimula el ser humano, hablemoslo ya como ser humano, aunque pues son diferentes terminologías, desde el vientre, desde el momento pues de la concepción. Hay estímulos externos, estímulos maternos que van a desarrollar lo que vamos a conocer más adelante como una nueva persona. Entonces, vamos a dividir esta charla en el desarrollo inicialmente fetal, luego pasaremos al neonato, luego nos enfocaremos en el primer año, luego en el segundo año y luego en la parte de la edad preescolar, que es de los 2 a los 5 años de vida. Entonces, como hablábamos hace un momento, en el desarrollo fetal hay hitos que se dan en semanas específicas. Entonces hablamos que en la semana 1 se da la fecundación y la implantación. En la semana número 2 ya entonces encontramos un desarrollo de capas
donde existe un embrión bilaminar, donde vamos a encontrar un endodermo y un ectodermo. En la semana 3 la madre va a tener su primera falta de periodo menstrual y ya vamos a encontrar un embrión trilaminar, donde hay un mesodermo, un ectodermo y un endodermo. Semana 4, que es importante en el desarrollo en el neurológico, que es cuando se funden los pliegues neurales. En la semana 5 vamos a encontrar, por ejemplo, importante la presencia de las plácodas de los cristalinos, y así pues en cada semana, casi que hasta la 9ª semana, donde inicia el periodo fetal, vamos a encontrar eh, diversas desarrollos o diversas hitos, volvámoslo a decir, donde que nos van a especificar cómo está creciendo ese feto o ese potencial ser humano. Eh, en cuanto a la parte neurológica, sucesos importantes suceden en la 3ª, la 5ª y la 8ª semana, sobre todo. Pues eso no quiere decir que se desconozca que sucedan otros cambios a nivel de las otras semanas, pero la 3ª, la 5ª y 8ª tienen un gran contexto en este caso. En la 3ª semana, la placa neural se va a ubicar en la superficie ectodérmica y se va a generar el repliegue que nos va a dar ese, eh, esa, esa masa primitiva que nos va a desarrollarse oportunamente en lo que es el sistema nervioso central y periférico, que es el tubo neural. Esto se va a dar en la 3ª semana y es por eso que es tan importante el uso pues, el consumo de teratogénicos o el consumo de ácido fólico o el consumo de los diversos suplementos en el momento de la concepción y sobre todo en las primeras semanas. Las células neuroectodérmicas lo que nos van a terminar generando son lo que conocemos las neuronas, los astrocitos, los oligodendrocitos y las células ependimales, que son las de sostén del sistema nervioso. Y las células neuromesodérmicas van a terminar dándonos lo que conocemos como la microglía, que es la encargada pues de todo el proceso de limpieza y fagocitosis del sistema nervioso, teniendo en cuenta pues que no hay una no hay una, se me olvidó la palabra, no hay vasos linfáticos a nivel del sistema nervioso central. Para la 5ª semana, entonces, ya dentro de la evaluación que se puede hacer de nuestro feto, encontramos divisiones cerebrales, ya se han formado astas anteriores y posteriores de la médula espinal y ya se dan los primeros esbozos de los nervios periféricos. Las divisiones cerebrales entonces son pues unas divisiones bastante primitivas de una división anterior, una posterior y una media. La mielinización empieza a darse alrededor de la mitad de la gestación y llega hasta casi los 2 años de la vida postnatal. Pues son como las tasas más altas durante este periodo. Durante la 8ª semana, que ya se da fin a la vida embrionaria, ya hay un sistema nervioso que se puede observar de manera macroscópica. Las neuronas migran hacia la parte externa, porque como habíamos hablado antes, se ubicaban dentro de la parte endodérmica y migran a ubicarse a lo que se considerará el sistema nervioso como lo conocemos y se ubican en 6 capas corticales. Esta migración se hace alrededor del 6º mes, pero la maduración y diferenciación de estos circuitos neuronales continúa hasta la edad incluso adulta.
Las conexiones sinápticas tienen un gran crecimiento a nivel intrauterino, es decir, durante la mayor parte del embarazo, y es por eso que, como hablábamos hace un momento, los estímulos teratogénicos y la hipoxia o los hipóxicos tienen un gran valor o representan un gran peligro para las mujeres embarazadas. Ya cuando hablamos del recién nacido, pues tenemos que tener como unas cosas claras, pues que no son directamente relacionadas con el neurodesarrollo, pero pues el recién nacido, el neonato, nos referimos durante el primer mes de vida de nuestro paciente. Tenemos unos promedios que nos dan de peso, longitud y perímetro cefálico que nos permiten hacer una correlación importante con el estado neurológico de nuestro paciente. Entonces, un peso de 3.400 nos dice que no hubo una restricción quizás del crecimiento intrauterino, aunque claramente esas evaluaciones son hechas en todas las pacientes entre la vida intrauterina. Entonces, generalmente, cuando ya nace el bebé, ya sabemos que puede tener alguna alteración dentro de su desarrollo, específicamente en este caso dentro de su neurodesarrollo, secundario a alguna otra alteración de su vida fetal o de su vida embrionaria. ¿Qué tenemos que hacer en neurodesarrollo cuando tenemos un neonato? Tenemos que hacer una valoración del seguimiento visual y la respuesta al sonido y la observación de los cambios del tronco con el nivel de actividad y alerta. Es decir, el primer respondiente, generalmente ginecobstetra, tiene que hacer esa evaluación, o la jefe o auxiliar que esté circulando en la sala de partos, tiene que hacer esa evaluación que es, pues, esa evaluación primaria que es, digamos, bastante sencilla. ¿Por qué? Porque el bebé inicialmente, generalmente, va a nacer pataleando, manoteando, pongámoslo eso entre comillas, y llorando. Y aquellos bebés que nacen con los ojos abiertos, fácilmente se observa, o por lo menos para el observador, ah, se tiende a pensar que están viéndolo todo, que todos los estímulos pues los atraen y pues claramente. Entonces son como cosas clásicas y claras que al no estar observándolas o al no observarlas en nuestros pacientes, pues significan una clara señal de alerta. Entonces, vigor, estado de alerta y tono. El vigor, entonces hablamos del paciente que nace llorando, un paciente que nace pues como alterado, colocámoslo entre comillas. El estado de alerta de ese paciente que responde a los estímulos, que cuando nace con los ojos abiertos mira la luz o quita su mirada de una luz muy directa. Y el tono, pues los movimientos que hace que el paciente no esté ni hipertónico ni hipotónico, o sea, que no esté muy duro, ni que esté flácido, porque son claramente signos de alerta de que hubo algún problema dentro del desarrollo intrauterino de este bebé. Hay 6 etapas o 6 etapas donde se mantiene el neonato, que es en un sueño tranquilo, en un sueño activo, en somnolencia, perdón, alerta, nervioso y en llanto. Entonces, la mayor parte del tiempo, el neonato va a mantener dormido. Inicialmente, pues no, no es mucho la capacidad que tiene el niño, porque incluso nace con un sistema nervioso muy primitivo, con una miopía clara, pues casi que ni ve, a duras penas ve, reconoce bultos y sombras. Entonces, inicialmente su relación con el medio no va a ser tan clara ni tan específica. Es por eso que ahí iniciamos con la cuestión de la estimulación. Ahí incluso, pues, en esos momentos el niño ni siquiera
responde ante estímulos de hambre, sino que hay muchos que requieren ser despertados para alimentarse, porque pues dentro de esto de pericultura y crecimiento del desarrollo creo que lo vimos o lo veremos, no sé. La alimentación en el primer mes tiene ciertas características que tienen que ser a ciertas horas, incluso si el bebé no lo requiere o no lo pide, que es a través del llanto, ¿cierto? El sueño activo, entonces yo sueño, el bebé genera movimientos, un sueño tranquilo, el bebé quizás está más tranquilo, está de somnolencia. Esto es importante reconocerlo en cuanto a reconocer la normalidad de la vida del bebé en este periodo de tiempo. Entender que no va a ser eh, del todo activo, ni tampoco tiene que estar del todo inactivo. Y ahora sí, en el primer año, que es, vamos a hablar también pues de los 0 a los 2 meses, evitando un poco ese primer mes, digámoslo entre comillas, donde se caracteriza este primer año por la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad que se tiene, se están generando de manera importante aún interconexiones entre neuronas y axones, es decir, se están generando sinapsis y entonces el niño o la niña están predispuestos a todos los estímulos y están generando nuevas características motoras y sensitivas. De los 0 a los 2 meses, el niño se ha demostrado que ya empieza a reconocer patrones, colores y consonantes. Ya aunque tenemos una visión aún muy precaria, ya él puede o es capaz de reconocer diferentes patrones, por ejemplo, la sombra de sus cuidadores. También se ha establecido que ya como la relación dentro de la lactancia entre madre e hijo es tan cercana, las expresiones faciales puede reconocerlas de diferentes, mismas expresiones faciales en diferentes personas. También puede empezar a reconocer propiedades abstractas de los estímulos, es decir, duración de los estímulos, intensidad de los mismos, por ejemplo, con los ruidos, ya entonces reconoce que es un ruido, digamos, de alta intensidad, un ruido de baja intensidad. Y ya en materia de motriz o materia de motricidad eh, brusca, no, eso lo dice en el libro, bueno, motricidad gruesa, entonces vamos a ver que hay contorsiones incontroladas con apertura y cierre de las manos sin finalidad aparente. Entonces es cuando el niño no tiene control ni perspectiva ni introspección sobre su cuerpo, sino que lo mueve de manera incontrolada, entre comillas. Entre los 2 a los 6 meses ya tenemos un desarrollo bastante amplio, bastante evidente, porque ya vemos un niño que empieza con la sonrisa social, que es aquella sonrisa casi que refleja frente a diferentes estímulos reconocidos por parte del niño. Ya no hay esos reflejos primitivos que más adelante vamos a ver cuáles son, se miran ya hay como mayor reconocimiento de su cuerpo, hay intencionalidad al verse las manos, hay vocalización, pues ya hay como sonidos guturales, balbuceo, ya se tocan orejas, mejillas e incluso los genitales. Eso ocurre en estos 4 meses, de 2 a 6 meses. Y de los 6 meses al año, entonces ya vemos a un niño que se puede sentar y que ya está intentando girar. Ya hay una prensión más fina con el pulgar, ya el niño empieza a reptar y ya incluso algunos alcanzan a incorporarse antes del año, ya hay una manipulación más consciente de objetos, es decir, se les da un poco más de eh, trascendentalidad a lo que tienen en la mano a la hora de reconocer qué es
lo que tienen en la mano. Eso es lo que se habla de la permanencia del objeto, es decir, a un niño quizás en primera instancia entre los 2 y 6 meses se le da una bola de hilo, la deja en el suelo y en cuestión de segundos se le olvida qué era lo que tenía en la mano y que incluso había una bola de hilo. Ya entre los 6 y los 12 meses, esa permanencia del objeto es que ellos reconocen que tenían una bola de hilo y se preguntan ahora dónde está la bola de hilo que tenían en la mano. Y el balbuceo canónico, que es la primera parte del lenguaje, donde el niño empezará con monosílabos para dar a entender diferentes emociones o sensaciones que esté sintiendo. Entonces hablamos de los reflejos primitivos, que son bastantes, pero principalmente dentro de la consulta sobre todo, eh, nos enfocamos en 5. La presión palmar, el reflejo tónico cervical, el reflejo de paracaídas, el reflejo de búsqueda y el reflejo de Moore. La presión palmar. Eh, Dentro del desarrollo de la vida intrauterina se mantienen diversos. Se mantiene el niño en una posición flexora todo el tiempo. Es decir, manos están flejadas, el niño viene pues casi que totalmente flejado. Por eso, dentro del desarrollo neuronal del niño, se ha de evaluar que cambie la posición en este sentido. Muy representado se ve este flejamiento de sus extremidades en la presión palmar. Esta entonces es cuando al niño se le da eh, algún objeto o la mano del evaluador y él se va a aferrar de manera importante al objeto de manera refleja, es decir, sin intención. Este reflejo inicia en las 28 semanas de gestación, se desarrolla en las 32 semanas y dura hasta los 2 o 3 meses postnatales. El tónico cervical, reflejo tónico cervical o el reflejo del esgrimista es cuando se hace el movimiento rotatorio de la cabeza y el neonato o el recién nacido o el paciente que estemos evaluando va a hacer una extensión de miembro superior contralateral al movimiento de la cabeza. El reflejo de paracaídas es cuando se toma al paciente del dorso y se hace como si fuera a hacerlo chocar contra la superficie donde se lo está evaluando y él de una va a poner los brazos en protección. Inicia en los 7 u 8 meses postnatales, se desarrolla en los 10 u 11 meses, ya pues de como bebé y se mantiene a lo largo de la vida. Es un reflejo primitivo, evolutivo, que ha permitido al ser humano protegerse ante diferentes eh, traumas o diferentes caídas. El reflejo de búsqueda es el que permite la alimentación de manera intuitiva. Entonces ese reflejo donde se hace una estimulación a nivel de la comisura labial y el bebé de una lo va a buscar como si fuera el pezón de la madre para hacer una correcta lactancia. Este inicia a las 32 semanas de gestación, se desarrolla completa a las 36 y dura hasta un mes después de haber nacido. Y el moro es un reflejo donde el niño responde a, a, pues se debe colocar el bebé como boca arriba sobre una superficie suave y se lo levanta suavemente para que simplemente se le quite el peso corporal. El niño debe levantarse como del cojín o levantar sus manos como
como pues extenderlas de manera refleja, y esta pues no se hace, no responde tan solo al movimiento, sino que a los diferentes sonidos. Entonces, si se aplaude cerca del niño y el niño hace pues este movimiento como si estuviese, digámoslo, entre comillas, asustado, entonces aún tiene un moro. Esos son los reflejos primitivos que más se evalúan en este caso. Entonces ya vamos a ver el segundo año de edad, que es un periodo donde hay progresos muy rápidos. Entre los 12 y los 24 meses hay cambios bastante rápidos y bastante evidentes y bastante grandes. ¿Por qué? Porque al año el niño pues ya pasó de gatear a caminar, entonces la independencia que éste va a adquirir y la exploración que éste va a tener en su desarrollo es bastante amplia. Entonces vamos a encontrar un niño que puede caminar de manera independiente y que por lo tanto tiene una, tiene un espacio de exploración aún mayor. Entonces es capaz de interactuar con mayor parte de su medio e incluso medios ajenos. Esta caminata entonces se va a dar en base amplia, con rodillas dobladas y brazos flexionados. Es una caminata que se hace incluso en genú varo, y los niños pues como que mantienen una forma de paréntesis en su base de sustentación a la hora de caminar. En esta etapa ya hay un reconocimiento más claro y más profundo de su medio. eh, Entonces es capaz de hacer una imitación de las figuras mayores, de padres, cuidadores, hermanos, y ya empieza una etapa dentro de las etapas de desarrollo neurocognitivo de Piaget, que es la parte del juego simbólico, donde ya hay un cambio de perspectiva, no es solo el juguete por el juguete, sino que ya hay un juego donde hay una representación de algo más. Y con él también el lenguaje expresivo, donde ya se establecerá una cantidad o una relación a esos sonidos, a eso que antes eran simplemente sonidos. En los 18 a los 24 meses vemos que hay una mejora bastante importante del equilibrio y de la agilidad. Se concluye a los 2 años el periodo sensitivo motor, que es como todo esa parte relacionada con la estimulación, la parte relacionada pues con que el niño descubra su mundo a través de los sentidos. Y para esta edad ya vamos a tener un niño capaz de reconocer entre 50 y 100 palabras. Entonces, ya para la edad de preescolar, que va entre los 2 a los 5 años, tenemos un niño consciente o más consciente de su realidad y de su entorno, y es donde esta edad principalmente hay una característica de donde emerge el lenguaje y se expone a una esfera social en expansión. Ya para esta edad, el área cortical ha aumentado, ya hay por eso entonces un control, un desarrollo neurológico que permite un control motor más fino, un niño que es capaz de coger un lápiz, un niño que es capaz de hacer dibujos, un niño que es capaz de hacer diferentes acciones que previamente no podía. Una marcha entonces por eso segura y con estabilidad, pues que corre con mayor estabilidad, y esto gracias a que hay una área cortical más, más abundante. Para ese entonces ya el niño empieza a mostrar una lateralidad, si es diestro, si es zurdo, si es ambidiestro, un control de esfínteres. Vamos a ver entonces que ya sale el pañal. Y dentro de las etapas del desarrollo neurocognitivo de Piaget entra en una fase preoperacional, caracterizada por pensamiento mágico, egocentrismo y pensamiento dominado por la percepción.
El pensamiento mágico, entonces, es esa parte imaginativa del niño que debido a la inexistencia o a la ausencia de datos o conocimientos, él empieza a hacer conjeturas que lo llevan a este tipo de pensamiento mágico. Entonces el libro ponía de ejemplo que ellos determinaban o relacionaban la lluvia con la salida del paraguas. Entonces, y por lo tanto, sacar el paraguas es lo que causa la lluvia. Es ese pensamiento mágico que ellos tienen dentro de esa etapa. El egocentrismo, que es la deficiencia o la discapacidad que ellos tienen para ser empáticos porque no están en la capacidad de colocarse en en los zapatos de los demás. Y el pensamiento dominado por la percepción, que está establecido más o menos por lo que hablamos, lo que es tangible para ellos es o lo que ven o lo que pueden percibir es un todo y no hay una racionalización un poco más profunda de la situación. Entonces, para hacer un abordaje un poco más eh, clínico, un abordaje un poco más específico dentro de la consulta, tenemos que reconocer cuáles son los hitos y a cuál edad. Entonces, motor grosero o motor grueso se evalúa comunicación y lenguaje y se evalúa la parte cognitiva. En cuanto a motor grueso, eh, tenemos que a los 2 meses ya tiene que tener una cabeza firme y debe estar sentado. A los 3 meses ya empuja él para sentarse y no debe haber retraso en la cabeza y junta las manos en la línea media. Eh, Desaparece para el 4 mes el reflejo cervical tónico asimétrico, que es pues, el reflejo primitivo del esgrimista. Para los 6 meses, como hablábamos, ya se sienta sin soporte y para los 6 meses y medio ya puede rodar de prono a supino. Al año ya debe caminar solo y a los 16 meses debe correr. En comunicación y lenguaje, al mes y medio, esa sonrisa social, que es una sonrisa en respuesta a cara y voz. A los 6 meses, ya un balbuceo monosílabo. A los 7 meses, reconoce el no y sigue orden de un solo paso con gesto. A los 10 meses, sigue la orden de un solo paso sin gesto, ya sabe decir mamá, papá, señala objetos. Al año pronuncia su primera palabra real, ya a los 15, 4 a 6 palabras, 18, 10 a 15 y a los 19 meses pronuncia frases de 2 palabras. La parte cognitiva, entonces, a los 2 meses fija momentáneamente la mirada donde desapareció el objeto, fija la mirada en su propio mano a los 4 meses, a los 8 meses descubre el juguete, entrechoca 2 cubos, entre los 12 al año finge juego egocéntrico, finge que bebe el vaso, por ejemplo, a los 17 usa una varilla para alcanzar juguete y el 17 también puede fingir, a los 17 finge juego con muñeca. Y ya en cuanto a motor fino, que es como toda la parte relacionada con el desarrollo de la prensión del pulgar, a los 3 y medio coge el sonajero, extiende para coger objetos, a los 4 meses desaparece la prensión palmar, a los 5 meses y medio transfiere objetos de una mano a otra, a los 8 meses prensión de pulgar con otro dedo, a los 12 meses puede pasar las páginas del libro, a los 13 garabatea, a los 15 construye torres de 2 cubos y a los 22 meses construye torres de 6 cubos. Esto está bastante bien evaluado en la escala abreviada del desarrollo y vamos a hablar un poco de la escala abreviada del desarrollo, sobre todo cómo se da un manejo
sobre todo en la consulta de la misma. En el momento, si no la quise poner porque pues mmm, acá. Entonces, esta es la escala, en la escala 3 de abreviada del desarrollo, número 3, que es la que utilizamos actualmente en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra consulta. Tienen lo que habíamos evaluado o habíamos hablado hace un momento, que es sobre motricidad gruesa, de fino adaptativa, que es motricidad pues fina, la audición y lenguaje, y la persona social. El registro pues de la puntuación y la conversión pues de las puntuaciones directas o puntuaciones típicas de los rangos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio un poco por acá. Mm, Como vemos, por rango de edad se evalúan 3 ítems. Se tiene que evaluar cada uno de los ítems desde el más lejano, digamos el último, hasta acá. Y si él cumple con todos los criterios, pues no es necesario evaluar los rangos de edad anteriores. En cambio, si hay una alteración o hay algún... Pues idealmente y generalmente se pretende que a los controles de crecimiento y desarrollo se llegue con unas fichas llenas totalmente, ¿cierto? Pero digamos en las consultas que nosotros pudimos estar, o por lo menos yo pude estar, no se daba tanto, sobre todo en cuanto a crecimiento y desarrollo, pues neurodesarrollo, no había un control muy estricto de esas escalas. Entonces, por eso es importante hacer como la evaluación completa. Entonces aquí vemos que realiza el reflejo de búsqueda, el reflejo de Moro, mueve sus extremidades en el rango de edad 1, pues esto es por año, ¿cierto? Gira la cabeza desde la línea media, así hasta lo más evaluado, hasta los 12 años, donde se va a hacer pues la evaluación de cada una de las actividades. Eso por acá, se me olvidó, bueno. Bueno, sigamos con la presentación. A ver si me perdió. Y ya para finalizar, entonces tenemos que ver en nuestra consulta cuáles son esas alteraciones que deben llamar la atención a la hora de evaluar, sobre todo en los primeros estadios de la infancia, eh, qué es lo que tenemos que evaluar o qué nos tiene que llamar la atención cuando estamos en nuestra consulta. Entonces, inicialmente, la hipotonía y la hipertonía son indicadores de riesgo de alteración del sistema nervioso central bastante importantes. Desde el inicio, se pueden evaluar, se pueden establecer, porque bueno, vamos a tener en primera instancia un niño o un paciente que es difícil o que con movimientos se hacen con dificultad, pero que definitivamente no va a estar hipertónico o hipotónico,
Por ejemplo, la hipotonía es de los más frecuentes que indican una disfunción neurológica que puede ser central o puede ser periférico. Eh, el niño generalmente en decúbito puede verse con las extremidades en abducción y con los miembros superiores extendidos. Las inferiores son las que están en abducción, o sea, como si estuviese sentado como en posición de rana, miembros superiores extendidos, y hay una actividad espontánea disminuida, entonces los reflejos están disminuidos o abolidos. Cuando hay hipertonía, que como hablábamos que hay un predominio flexor que da paso a un tono normal, pero pues que no es totalmente o no hay una resistencia bastante alta. Pero ya cuando vemos un niño que mantiene esa posición, que a nivel en la lactancia es un índice o un riesgo o un llamado de atención para disfunción cerebral. Se da sobre todo a nivel cervical o inicia a nivel cervical y lumbar. En decúbito prono hay una hiperextensión cervical y una hiperextensión del tronco. La parte de la simetría en movimientos o en el tono es de evaluación temprana, pues se pueden detectar sobre todo en los movimientos activos y pasivos. Si el niño mueve más un brazo que el otro, ya a la hora pues de hacer la palpación y eh, los movimientos sin resistencia, movimientos pasivos, hay ciertas reacciones reflejas, como defensas laterales o en paracaídas. Cuando hay persistencia de reflejos primitivos, sí, pues por eso la importancia de su evaluación. Es necesario revisar que sea un desarrollo normal y se lleve a cabo de forma adecuada. Esa debe dar, por ejemplo, una presión palmar tiene que desaparecer para dar paso a los agarres voluntarios. Si no, pues va a haber un agarre disfuncional. La presencia o su continuación de estos reflejos primitivos pueden estar asociadas a lesiones de motoneurona superior y se asocia con parálisis cerebral. Por ejemplo, la persistencia de Moro, más de los 3 meses, el extensor cruzado, que es el del esgrimista, más de los 24 meses, el tónico cervical es el del esgrimista, más de los meses, de los 6 meses, pues son reflejos patológicos. La mano empuñada también es de evaluación constante. Debe ser seguido muy de cerca y además de relacionado con otras alteraciones neurológicas. Y en la marcha en punta de pies, si hay alteración del tono, es un signo muy, muy importante e indican trastornos neurológicos de base. Y los rechazos a los cambios posturales, eh, por ejemplo, en el momento del llanto y hay una reacción exagerada, hay que sospecharse de trastornos de integración sensorial. Eh, ya pues eso era como tal la parte de neurodesarrollo de los 0 a los 5 años. Importante reconocer que es un desarrollo constante, casi que diario, hay cambios grandes en un periodo de tiempo muy corto y la estimulación por parte del adulto responsable del infante o el personal
responsable del infante es de gran importancia, porque finalmente el niño nace con un potencial, todos los niños nacen con un potencial de desarrollo claro y específico, pero ese potencial tiene que estar basado o tiene que estar impulsado por diferentes estímulos sociales, físicos, sensitivos, que le permitan desarrollarse como un ser humano competente, capaz de afrontar y proteger. Ay, perdón, dejé de escuchar a Juan Felipe. No sé si soy yo o qué pasó. Sí, ¿A yo qué- también. ¿En qué momento me fui? Estabas haciendo énfasis en que pues hay que estar pendiente de todos estos signos de alarma que diste hacia el final y que pues que cada niño ese desarrollo va a depender como de varios factores que no solamente es la genética, sino que del ambiente. Entonces hasta por ahí te escuché. Sí, bueno, ya era como la parte de concluir que todos los niños, o la mayoría por lo menos, si no hay como una alteración intrauterina, nacen con el mismo potencial de desarrollo, con el mismo potencial de alcanzar las diferentes capacidades y habilidades para relacionarse con su medio y protegerse de las diversas adversidades que puede generar el mismo. Depende entonces mucho de la labor del pediatra, del médico general o y sobre todo del cuidador, de los padres del núcleo social más cercano del niño, que éste pueda alcanzar su mayor potencial. Por eso, cuando hablábamos al inicio, hito y estimulación son como las palabras más importantes. Hito a la hora de describir o establecer que hay un desarrollo normal y estimulación para que el desarrollo se pueda dar de manera normal. Entonces, es por eso que dentro de nuestra consulta, más allá de hacer una evaluación de cómo va el niño frente a los demás o cómo va el niño frente a cómo debería ir, se tiene que hacer una clara enseñanza o un claro llamado de atención a los cuidadores para que se haga la estimulación y así no tengamos que encontrarnos con niños mayores o en edad ya escolar que tengan deficiencias en el lenguaje, que tengan deficiencias para caminar, porque o tuvieron papás que pueden ser sobreprotectores y muy congraciadores, que les dan todo y no permiten una estimulación del niño, o papás desinteresados o cuidadores, sea el caso, desinteresados que no le hayan hecho. Entonces es como el llamado de esta primera parte de neurodesarrollo. Súper, Juan Felipe, muchas gracias. Muy completa la presentación. El mensaje final es muy importante, realmente lo que Juan Felipe dijo hacia el cierre es para llevar a casa. Realmente cada niño lo vamos a evaluar con sí mismo y debemos estar enfatizando a los cuidadores sobre la estimulación, ni que no lo permitan hacer, ni que tampoco se vayan hacia el extremo de la negligencia, como lo dice Juan Felipe. Voy a compartirles pantalla para redondear de pronto algunas cosas que dijo Juan Felipe que estuvo muy completa, pero que quiero que se lleven presente. Y entonces voy a presentarles aquí. Bueno, ¿ya están viendo? Sí, Doc. Bueno, de la escala de brevedad del desarrollo, recordar que los rangos que presentan ahí representan unas edades específicas. Entonces, lo primero que usted debe hacer es evaluar de acuerdo a la edad del niño en qué rango está y bueno.
la escala abreviada del desarrollo, que es la que actualmente tenemos disponible, permite evaluar niños hasta de 7 años. Después de eso, entonces usted va y hace la evaluación como lo mencionó Juan Felipe en cada una de las áreas, personal, social, lenguaje, motor grueso y motor fino, ¿cierto? Y usted después se va a esta parte que es la tabla de conversión. Después de realizar lo que hicimos acá arriba de cada área, ese puntaje directo usted lo va a convertir y acá le va a dar un puntaje. Este puntaje después de la conversión es el que usted va a ir a ver en el semáforo para que haga una valoración adecuada de ese neurodesarrollo. Entonces les voy a anexar un link que pueden ustedes tener de pronto en algún momento presente para verlo, para precisamente como reforzar esta parte de la escala brevedad del desarrollo. Tengo aquí algo pues que me gustaría compartirles y es que como lo dijo Juan Felipe, cada niño se debe evaluar con sí mismo, no tanto compararlo con los demás, sino ver su progreso, al igual como se habló durante el crecimiento del niño. Hay situaciones que son absolutamente normales y, por ejemplo, entre ellas está realizar la pinza con el pulgar y el tercer dedo. Es absolutamente normal. Las variedades de gateo, todas son, digamos, normales, están en el espectro de la normalidad. De hecho, hay niños que nunca gatean y eso no significa que sean pues anormales, pues ya por definición que porque simplemente no gatearon. Se ha visto y se ha observado que las personas que no presentaron etapa de gateo podrían tener algunas falencias en las habilidades motoras. De pronto no van a ser gimnastas, no van a realizar de pronto grandes actividades que requieran pues destreza motora o habilidades espaciales, pero son absolutamente pues personas funcionales y normales como lo podemos ver pensando pues en la campana de Gauss, ¿sí? La marcha es importante que lo que yo les decía, hasta el 18% pueden inmediatamente después de que ya se sientan y tienen la sedestación sin apoyo, empiezan a pararse solos, a hacer bipedestación y luego la marcha inmediatamente. Es también absolutamente normal cuando los niños tienen como una rotación persistente de la cabeza. Eso, digamos, se ha descrito que puede ser normal. E incluso se habla de que hay un tartamudeo que es fisiológico, incluso hasta los 24 años de edad. La marcha en puntas, como lo mencionó Juan Felipe, es súper importante que descartemos que haya algo neurológico de base. Si usted ya evaluó todo el examen neurológico y no encuentra nada más, y si es un hallazgo, digamos, que es persistente y usted ya ha evaluado, podríamos decir que puede ser, digamos, normal, o bueno, estaría pues dentro del espectro de lo esperado. Sin embargo, cuando el niño ya adquirió la marcha completa, ya debería estar superando esa marcha en punticas de los pies. Y hay personas que tienen dislalias, que se mencionan fisiológicas, pero no porque, digamos, son descritas como fisiológicas, vamos a dejar de hacer una intervención. Los signos de alarma, los grandes los mencionó Juan Felipe, entonces, y él de hecho fue explicando cada uno de ellos y sus posibles asociaciones, alteraciones pues patológicas asociadas. Sin embargo, pues les voy a hacer como un refuerzo que tengo aquí de una bibliografía que si bien no es tan reciente, realmente pues en esto digamos que hay unos textos que son digamos pues como los claves y que siguen pues rigiéndonos, ¿sí? Si definitivamente hay un niño que comparado con sí mismo no progresa, ojo que algo está pasando.
Si hay un desarrollo asimétrico en todos sus movimientos, en el tono y en sus reflejos, eso no va bien. De hecho, los niños, como ya lo mencionó Juan Felipe, antes de los 2 años no tienen una lateralidad. Entonces, debemos descartar que haya una hemiplegia o, bueno, cualquier alteración neurológica motora. Cuando el niño va bien y de repente ni siquiera progresa, sino que al contrario empieza a perder habilidades o hitos adquiridos, definitivamente hay algo. Y es importante tener en cuenta, como lo dijo Juan Felipe, cómo es el ambiente de ese niño. El niño que está aislado socialmente no va a tener una estimulación y es importante entonces, aunque digamos de pronto nunca nos hemos visto enfrentados a un niño en una condición tan extrema de pobreza y de aislamiento social que presente un retraso en su desarrollo solamente por falta de estimulación, realmente eso está descrito y así pasa. Banderas rojas de motor grueso, como muchas ya las mencionó Juan Felipe, el pulgar cautivo o la mano empuñada que él mencionó, cuando hay dominancia, lo de la lateralidad antes de los 2 años, como ya se ha repetido, la persistencia de los reflejos primitivos, como ya se mencionó también, cuando hay unas alteraciones en el tono muscular que son persistentes, cuando definitivamente no alcanza los hitos, no progresa o incluso los pierde. Y esa es una tablita de las banderas rojas en la adquisición del lenguaje. Entonces de pronto pues les puede ser útil cuando estén evaluando a un niño. Ideal, como dijo Juan Felipe, ojalá pues todos los niños nos tuviéramos el tiempo de hacerles toda la valoración, pero si hay unas cosas grandes que usted se tiene que llevar o tener en cuenta cuando está evaluando a un niño. No necesariamente se las tienen que aprender, pero sí por lo menos tienen que tenerlas a la mano para que cuando tengan un niño de estas edades, pues tengamos en cuenta estos signos de alarma. Esta diapositiva va muy de la mano como de el mensaje que nos dejó Juan Felipe. Tenemos que estar pues como muy atentos a cómo es el ambiente de ese niño y tener en cuenta que no porque ya esté presentando algunas alteraciones, significa pues que ya tiene por ejemplo, un retraso en el neurodesarrollo. Esto es algo que debemos evaluar con mucho cuidado. Entonces, por eso, si usted ve algún signo de bandera roja o cuando hace la valoración de la escala de Berea del desarrollo, entonces pues debemos como hacer de pronto una evaluación más concienzuda de ese neurodesarrollo. Si de pronto necesitamos otra consulta, pues procuremos hacerla lo más pronto posible para hacer como una valoración más completa de ese niño, porque listo, hago la valoración y definitivamente encuentro que hay un problema y que en el seguimiento persiste ese problema, pues muy probablemente ese niño tiene más riesgo de un déficit en cualquiera pues de las áreas. Y más si cuando en la historia clínica encontramos factores de riesgo. Entre los factores de riesgo, todo lo que afecte la gestación puede o es potencial noxa para ese desarrollo por todo lo que mencionó Juan Felipe, que se requiere para que haya un neurodesarrollo pues adecuado. Toda noxa que haya en el periodo neonatal, incluso el solo hecho de requerir alguna hospitalización en UCI neonatal ya es factor de riesgo porque muy seguramente hubo algo que no iba bien y que ese niño requirió esa vigilancia, esa intervención en unidad neonatal. Entonces son cosas que en la historia clínica o que en la anamnesis podemos ir identificando que ponen más en riesgo a nuestro paciente. De hecho, pues aquí tengo todos los factores de riesgo que pueden afectar, como ya lo mencionó
Juan Felipe. Sin embargo, pues aquí grande quisiera mencionar la hiperbilirrubinemia. Muchas veces nos mencionan que sí, que estuvo con ictérico, que requirió fototerapia. Entonces hay que abrir los ojos y preguntar más exactamente qué tipo de tratamiento requirió, si solamente fototerapia o si requirió incluso exsanguinotransfusión. Y en la medida de lo posible, si pudiéramos acceder al valor de la bilirrubina total, pues va a ser de pronto mucho más específico porque se ha descrito en la literatura que valores por encima de 25 o de 20 en prematuros va a ser un factor de riesgo neurológico, más todas las que están aquí pues descritas. También hay otros factores de riesgo pues ya para cada una de las áreas. Por ejemplo, aquí están los factores de riesgo para audición y pues por tanto para lenguaje. Vuelve y juega la hiperbilirrubinemia. Ojo con los tratamientos ototóxicos, todos los antibióticos específicamente aquí hablando de los que los neonatos pues muy seguramente vamos a utilizar, por ejemplo, gentamicina o amicacina, ¿cierto? Que son los antibióticos de elección para, como primera línea para sepsis neonatal. Entonces, mucho cuidado porque son cositas que debemos tener en cuenta y que debemos ir integrando cuando estamos haciendo la evaluación de nuestro paciente. Hay unos factores de riesgos que se han descrito para el desarrollo visual. Recordemos que ellos siguen desarrollando su agudeza visual después de nacer, entonces precisamente todas las alteraciones o noxas durante el periodo, durante ese periodo pues también van a representar un riesgo para el desarrollo de la agudeza visual. Y como ya mencionamos, la situación y el ambiente psicosocial en el que está el niño pues va a ser mejor o va de pronto a entorpecer ese desarrollo y ese alcance de los hitos esperados para la edad. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir como para complementar. No sé si hayan preguntas, comentarios.